Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos hoy a la quinta clase del taller de estudio y argumentación, Comisión C2, martes de 18 a 20 horas. Como siempre es un gusto enorme estar con ustedes, veo que seguimos siendo un número muy importante dentro de la cursada virtual, lo cual demuestra su deseo profundo de seguir estudiando Derecho, no solamente en sí mismo el Derecho, sino esta ciencia social. Como siempre dijimos, hay que ver al derecho no como una rama autónoma, sino en concordancia con otras ciencias, historia, filosofía, sociología, política, economía, y hasta podría verse idiomas. Bueno, muy bien, entonces esta clase vamos a analizar y adentrarnos en textos académicos, estructuras, formas de estudio, formas de lectura. Y luego, en la segunda parte del mismo tema, analizaremos fuentes bibliográficas, forma de citar, eh, etcétera, y fuentes de la justicia. Como siempre hacemos, en la primera parte de este encuentro virtual, hacemos un repaso de lo anterior, ¿sí? Y en la segunda parte, sí, entramos de lleno en la clase 5. Voy a intentar ser más breve, porque me he dado cuenta cuando edito los videos y veo el horario, es 1 hora 40, 1 hora 35, 1 hora 40 de video, y eh, tengo entendido, no sé cómo serán otras clases. A mí me gusta saber cómo, no digo competencia, pero sino el campus jurídico de UNPAS, otras clases virtuales, no sé cuánto tiempo duran. No sé si está bien, una hora Profe, cuarenta, no sé. yo Sí, he a ver. tenido en obligaciones clases de 2 horas y pico, casi 3 horas. Terrible. Sí, bueno, yo no sé si aguantaría tanto, mi voz no. Lo que sé, yo cada vez que termino, esta clase no es que la aprendo en la computadora y no. Hay una preparación previa y una preparación posterior, edición de video, etcétera, etcétera. Y siempre estoy pensando en el tiempo, porque ustedes están cansados y hay poco tiempo, actividades, y pensando en cómo la clase sea lo más provechosa para ustedes. ¿Mm? Sé que por ahí en otras clases hacen algún recreo, y me he dado cuenta que he sido autoritario y jamás he dado recreo virtual. Lo que sí Hola, profe, ustedes buenas noches. tienen el derecho de apagar la cámara, y el profesor ni cuenta se da, ¿no? Yo veo acá algunos, yo veo nombres nada más. ¿Mm? Pero bueno, entonces, Marta quería decir algo. Yo tengo clases los jueves constitucional y tengo 4 horas reloj de clase. Y el profesor no graba las clases ni deja que las graben. Mm, Bueno, sí. Pasa, Mm. pasa. No, yo siempre estoy pensando en ustedes, en el esfuerzo que hacen, y también frente a eso uno se complementa. Por eso mi pregunta al principio, ¿cómo están? ¿O cómo están ustedes? ¿O cómo están con la carrera? No es que es una pregunta para romper el hielo, no. Quiero realmente saber cómo están, Y nivel de se cansancio, ganas, ánimo. De Es mi muy manera importante. particular se complica porque hay mucho para estudiar y uno, bueno, yo por ejemplo trabajo y salgo con el horario justo para llegar a mi casa y prender la computadora para las clases y Mm, la verdad que se me complica a veces leer todo lo que hay para leer y termino siempre, por ejemplo, hoy terminé de entregar las tareas suyas, siempre trato de estar al día, pero bueno, se complica dedicarle mucho tiempo a leer porque leer por leer no sirve. A mí me gusta sentarme y leer y entender obviamente lo que estoy leyendo y a veces que termino muy cansada y se complica. Pero bueno, tratamos de hacerlo, ¿no? Obviamente. Los fines de Muy semana más bien. que nada. Claro. Bueno, esta clase que vamos a ver hoy sobre textos académicos, daremos algunas ideas, parámetros sobre las lecturas. No, seguramente la primera apreciación de la que vieron en la Facultad de Derecho es los textos, ¿no? La extensión que tienen a veces. Los libros son grandes, son grandes, hay mucha información. Em, Perdón, profe. sí, También depende un poquito de las comisiones. Hay comisiones que el docente quiere dar más de lo que se da en otras, entonces da 5 textos más, a veces es kilométrico, y en otra comisión, que es la misma materia,
no da tanto. Eso depende mucho del docente. Sí, hay diversidad, por eso está esto de la libertad de cátedra, ¿no? Si Sí, alguno quiere no, a estudiar, mí, ¿por por qué fue? ejemplo, en ¿Eh? Constitucional, hoy nos dieron 3 textos para leer para el jueves. Hoy nos dieron 3 textos para leer para el jueves. Así que como que es mucho en muy poco tiempo y bueno, nada, se Sí, complica. el consejo que yo les puedo dar, o sea, hay un límite, la facultad requiere un mínimo de tiempo de estudio diario. Eso es, no se puede obviar, porque ya es la facultad de grado, después viene el posgrado, y si uno quiere seguir estudiando una maestría, y el último es el doctorado. Y después hay un postdoctorado, y ya después ya vienen premios, ya a ese nivel. Bueno, entonces, en esta etapa que es de grado, ese límite no se puede soslayar, hay que estudiar. Lo que sí recomiendo, como siempre digo, es adaptarse a los cuatrimestres. Bueno, este cuatrimestre puedo hacer, en vez de 4 materias, 3, y tal vez 2. Bueno, entonces ir con eso. Y respecto a una cuestión que la compañera decía, no sé quién, dedicarle el tiempo a la lectura, y puede pasar, hay días que uno lee y no entiende nada. Y más un día así como hoy, que se suspendió el partido de Argentina-Brasil, y sabemos qué pasa, día gris, o sea, no hay mañana contra No, no el toquemos el jueves tema, contra por favor. Bolivia. Entonces son esos días que uno dice, ¿para qué me metí? ¿No? Pero eso es normal, es muy normal en la vida del estudiante. Hay días que uno vuela, de repente una información, dice uno, qué fácil que es esto, y otros días no, uno se traba. Este, pero hay que pensar que esa lectura que uno hace y tal vez no entiende, sirve, porque uno sin querer está tomando datos de estructuras gramaticales, alguna palabra novedosa, o haciendo alguna relación con algo ya visto. Entonces nunca es tiempo perdido. Uno cree que es tiempo perdido, pero no, no es tiempo perdido. Tal vez ese mismo entrenamiento de constancia. ¿Eh? Ahí es la palabra clave para estudiar derecho, la constancia. Después, al final de la carrera, no, ahora, al final uno se va a dar cuenta que era toda una misma secuencia. Es una misma secuencia, pasa que dividida por materias. Bueno, muy bien, entonces todo esto nos lleva al repaso de lo anterior. ¿Qué vimos hasta ahora? Ya estamos en septiembre, estaríamos casi rozando la mitad del taller. Vimos, bueno, clase 1, gramática, tomar una actualización de lo que ustedes seguramente ya saben. Segunda clase, empezar a escribir hechos de la demanda, estas secuencias lingüísticas de relatos del pasado. Tercera clase sobre lenguaje claro, ¿no? Este nuevo movimiento que intenta purificar ciertos aspectos del lenguaje. En la cuarta clase vimos subjetivemas y escritura objetiva. Y hoy estamos cerrando con textos académicos. La semana que viene, ahora sí, es la actividad obligatoria. Estos últimos días he recibido mails e informaciones de estudiantes que se están poniendo al día con las clases, y a todos les respondí igual. No hay plazo para responder las actividades por ahora, pero ya llegando al final del curso, sí es un requisito esencial tener completas mínimo el 80% de las clases. Y ahora la semana que viene, que se viene la actividad obligatoria, ¿no? Como la palabra dice, obligatoria, quien no hace esa actividad estaría excluido del curso. Es muy importante. Seguramente, todavía no se determinó, pero seguramente se dé un plazo de varios días. Posiblemente, ¿no? De una semana. Y va a ser sobre los temas que estuvimos viendo, no hay nada nuevo. Temas de práctica. ¿Y cuál fue el tema principal que estuvimos viendo hasta ahora? Redactar hechos. Más otras cositas. Pero el tema, el corazón de toda esta parte es el relato de hechos.
Pero mucha atención a la escritura subjetiva, a la objetividad. Acá estoy viendo algunas más en consultas en el chat. Bueno, entonces, muy bien. Entonces, atención a eso. Semana que viene, tomárselo con mucha seriedad, no pensar que es algo sencillo. Si bien parece que no es muy difícil, como consejo, nunca confiarse ante una actividad de evaluación. Tomarlo con la máxima responsabilidad. Es una actividad que, por normativa, va sin nota. Se tiene por presentado o por no presentado. Igual a mí, veo, si como estoy de tiempo, me gusta poner alguna notita, Profe, ¿sí? Pero no perdón, es un requisito. Sí, a ver. estaría bueno si nos puede hacer las correcciones también, para saber en qué nos equivocamos específicamente, si puede. Sí, en la actividad obligatoria hago correcciones particulares. ¿Mm? Genial, gracias. Como vieron en las demás clases, hago de evoluciones generales para que ustedes corroboren su respuesta en cada punto, ¿no? He hecho también devoluciones particulares en la escritura de hechos de la demanda, en la clase 2. Esta semana me he puesto al día con los que faltaban. Bueno, y así, entonces, repaso de la clase pasada, seguramente no han tenido dificultad por lo que he visto. Han leído el artículo de página 12, encontraron los subjetivemas, por lo menos intentar describir el contexto de esas palabras. Y respecto de la actividad de escritura de la borradura de personas, ¿no? Hicimos toda la explicación de por qué el Estado escribe de esa forma, ¿no? O sea, no es un capricho, sino tiene un sentido, ser objetivo, ¿no? En esta búsqueda de la imparcialidad. Primero que no se puede ser 100% objetivo. ¿Sí? Esa, llegar a esa pirámide única de eficiencia no, es imposible, porque somos humanos, quien escribe y quien está exponiendo, y también quien interpreta eso. Pero lo segundo es que en esa búsqueda de acercar a la verdad, el Estado sí, en ese momento procesal, imaginemos que en un juicio es un montón de pasos, de compuertas más que nada. Imaginemos que es una especie de río que circula y tiene compuertas. Cerrada una compuerta, no se puede volver para atrás. ¿Sí? Y así, eso se llama el conocido principio de preclusión. Cerrada una etapa procesal, no se puede volver para atrás. Hay muchos más principios, ese es uno. Entonces, y también hay principios de justicia, equidad, igualdad. Uno de los principios que en el caso penal, o sea, en el fuero penal, se presume la inocencia hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Específicamente en una sentencia. Esa sentencia está basada en argumentos razonados, lógicos, pruebas, no en sentimientos. ¿Sí? No en sentimientos. Ahora, si hay sentimientos, habrá que objetivizarlos, tratar de que tengan un sustento formal. Previo a la sentencia, si hay algún momento procesal de acta de audiencia, porque puede ser una prueba testimonial, puede ser la declaración de la víctima, o puede ser la declaración del imputado, ¿no? El imputado es quien se presume que es culpable, no es que ya está sentenciado. Hay una diferencia muy importante. Entonces, al ser un momento previo a la sentencia y al juicio en sí mismo, por eso en Provincia de Buenos Aires se habla de la IPP, la investigación penal preparatoria, ¿sí? La IPP. En toda esa etapa donde la fiscalía, o sea, la fiscalía es quien representa al Estado, busca información, ¿no? Recaba información. Y si tiene que tomar información como una declaración, va a intentar ser totalmente, en ese momento, imparcial. Quien toma la declaración, en este caso si es el secretario o quien sea quien tome la declaración, no puede alterar lo que realmente dice esa persona, ni sumar ni restar información. Lo que sí podría hacer es traspasarlo a un lenguaje más formal, que no sea tan vulgar y más ordenado. Eso fue lo que vimos.
En esa escritura de borradura de personas vemos una escritura objetiva donde la idea está ordenada, por lo menos desde el vamos, en tercera persona y con muchos conectores. Yo les he pasado por el grupo de WhatsApp, ¿no? Una lista de conectores. No se la pasé antes porque había dicho que hay libertad para buscar conectores en Internet. La pregunta es, ¿buscaron antes conectores por Internet? No, hay un No, montón, ¿no? profe. Bien, muy bien. No, Sí, no, profesor. Si quieren pueden buscar Siempre más buscamos ahí. cosas por internet. Sí, Sí, yo busqué, siempre usamos pero el internet igual. claro, tal vez, me imaginé que tal vez había algunos más específicos para derecho, por eso yo se lo había solicitado por el grupo de WhatsApp. Está Por bien, sí, eso no, era no hay problema. mi Por lo pedido. general son todos similares. Lo que sí, claro, ¿qué puede ser? ¿No? De derecho no es que hay una lista específica de conectores jurídicos. Eso uno lo va viendo en la medida que lee textos jurídicos, ¿no? Uno, cuando uno lee sentencia, va a ver que hay cuestiones que se repiten. No, son los estilos. Eso ya viene con la experiencia. Pero los conectores básicos son iguales para todos. Para el derecho, para la historia, o sea, todas las ciencias sociales. Bueno, respecto a esa actividad no han tenido dificultad. Lo que he visto no hay muchas diferencias, por eso tienen que corroborarlo exactamente letra por letra con la devolución general. Lo importante es eso, que no se modifique la información. Si decía, por ejemplo, con estudios primarios completos, eso es, estudios primarios completos. No significa que sea secundaria incompleta. Es muy diferente, ¿no? Profesor, Sí, a ver. por ejemplo, yo puse instruida, ¿está mal? ¿Cómo? Yo, en vez de poner secundario incompleto, puse que era una persona instruida, ¿está mal? Claro, ahora veamos, no es que está mal, sino que cuando uno dice instruida se refiere a, o puede ser que se refiera a que haya finalizado la educación básica, que sería secundario. Haya hecho primaria y secundario. Ah, la palabra instruida se toma como que terminó el secundario. Claro, claro, claro. O también podría ser, en otra interpretación, que tenga instrucción en un curso superior de la universidad. Claro, y ahí vemos que esa palabra es ambigua, ¿no? Podría dar muchas Claro, interpretaciones. yo lo vi como que es una persona instruida, no analfabeta. O sea, que sabe lo que dice, que es una persona instruida. Más allá de si terminó sus estudios o no, o en qué parte académica está. Claro, sí, se entiende lo que quiso Yo decir. lo puse, No que- yo lo puse desde ese lado. Mirando lo que usted mandó, bueno, nada que ver, pero bueno. claro, no es que está mal, sino que podría dar lugar a muchas interpretaciones. Y estamos en un momento procesal, si estamos del lado del Estado, que intentamos ser objetivos, ¿no? Claro, Con tiene esa que ser más precisión es muy certera la importante. información, digamos. Mm. ¿Me siguen? Después, ¿qué pasa? Después todo lo que dijo la persona, ¿sí? Quedará sujeto a prueba. Nosotros en ese momento no nos toca juzgar ni adulterar esa información, ¿no? Porque estamos actuando como funcionarios públicos. ¿Me siguen? No podemos adulterar. El efecto de eso en la vida real sería interponer un recurso de nulidad o atacar esa resolución que está viciada en sí misma, ¿no? Que se llama por un vicio en las formas. ¿Me siguen? Entonces, si la persona dijo eso, bueno, tiene que ir eso. ¿Mm? No entrar en otros líos. Bueno, muy bien. ¿Tuvieron alguna otra cuestión? ¿Lo han hecho todos? ¿Alguno todavía no lo hizo? Sí, Marisa. Hola, profesor. Cuando es público es como que no tenés que adulterar nada, ¿no? Claro, en este estadio, o sea, en esta etapa del juicio, porque esto implica, ya cuando se toma una
acta de audiencia, es porque realmente se inició un juicio, no es una etapa judicial, ni siquiera es prejudicial. Podría también verse, asimilarse cuando las fuerzas de seguridad toman una declaración, que no podrían adulterar esa información. Por eso, en tantos casos se buscan las contradicciones entre ese momento, donde la persona está declarando frente al oficial, pasan 3, 4 años hasta que se realiza el juicio, y luego en la declaración dice otra cosa, ¿no? Así que tiene que haber concordancia, no puede haber contradicciones. En esa etapa, claro, el Estado, quien toma la declaración tiene responsabilidad, ¿no? Es el mismo Estado que recaba la información. No puede prejuzgar, no puede prejuzgar. Zoom ya se cierra en un minuto, así que volvemos a entrar, no se duerman. Entonces, más que nada de esa clase, la 4, es tomar estas herramientas de subjetividad, ¿no? Cómo ponerle ese color a nuestros textos, no ser extremadamente formales, ¿no? Creo que hablamos la semana pasada de el extremo rigurismo formal. Eso, hay juzgados que toman en cuenta eso como una causal negativa, ¿no? El de ser extremadamente riguroso en cuanto a los formalismos. Estábamos diciendo que de esta clase 4, tomar las experiencias, los elementos que podamos sumar o no a nuestros escritos en cuestiones subjetivas y objetivas, pero tampoco en caer en estos excesos en los formalismos. Hay ciertas jurisprudencias o ciertos juzgados que toman esta teoría doctrinaria como una cuestión negativa, ¿no? Si bien la ley y el Código de Procedimientos establecen requisitos formales, en ciertos casos no podría alejarse del mismo sentido de la justicia. No van a estudiar en detalle en procesal. ¿Mm? Para que vean que tenemos, cuando escribimos, cierto margen. ¿Mm? Tenemos cierto margen. Bueno, ¿hay alguna otra consulta de todo esto? Hechos de la demanda, lenguaje claro, escritura, ¿no? ¿No? Por ahora, ¿no? Si quieren como consejo, si tienen tiempo, ¿no? Todo esto para verlo en la parte práctica. Se puede leer sentencias de accidentes de tránsito. Porque acá dentro del curso establecemos, bueno, ciertos parámetros de cómo debe ser la escritura, de los hechos de la demanda, y se tomó el accidente de tránsito porque es el caso hipotético más fácil. O sea, hay muchos casos civiles, desde inmuebles, otro tipo de daños entre personas, animales, cosas, o sea, hay muchas cosas. Pero el accidente de tránsito es, para empezar, uno se ve claramente el actor, el demandado, el objeto, la causa, el daño en sí mismo, la relación de causalidad. Entonces, como optativo, no es que dijo, no saquen las frases fuera de contexto, no los mando a leer jurisprudencia de manera obligatoria. Pero si tienen tiempo y ganas y les gustó el tema, hay una excesiva cantidad de fallos sobre accidentes de tránsito. Un montón. Libros hay muchísimos. Doctrina hay demasiado, ¿no? Para que vean que, bueno, cómo escriben y tener un parámetro o sea, el parámetro real es la misma justicia. Hacemos todo esto para, en un caso hipotético, ¿dónde se aplica? En un caso real, ¿no? En un juicio. ¿Y quién decide? Bueno, el juez. Entonces, cuando leemos la sentencia, podemos analizar
cómo ellos interpretaron esos hechos y ver realmente qué hechos relevantes son importantes de los irrelevantes o los secundarios. ¿Mm? Cuando leen sentencias, seguramente ya deben estar leyendo sentencias, y van a ver que son algunas muy largas. Muy largas. Bueno, al leerlas con paciencia, párrafo por párrafo, es una excelente forma de aprender. Decía un profesor acá en La Plata que es el derecho vivo. Realmente es el derecho vivo, ¿no? Y después, bueno, de leer muchas sentencias van a ver que hay, en algunos puntos puede haber diferentes interpretaciones del mismo punto. Son las corrientes. Las corrientes. Entonces, si leen sentencias de manera optativa, no es obligatorio, solamente vean los hechos. Por lo menos para ver cómo escriben. Porque ese sería el parámetro real, ¿no? Ahí es la cuestión. Y van a ver cómo en algunos casos se están aplicando en teorías del lenguaje claro. Todavía es un como movimiento, no es obligatorio, ¿no? Es una intención que se viene desarrollando de a poco. Bueno, muy bien. Entonces, esa parte como optativa. Ahora sí, empezamos con la clase 5. Y esta clase no es difícil, no genera ninguna dificultad, sino es una introducción a la lectura de textos académicos y bueno, obviamente de manera indirecta, una invitación a quien le guste toda esta parte de la materia a escribir. Ser abogado no solamente estar ahí atrás enviando cartas de documentos, sino también uno puede seguir investigando como jurista, ¿no? Científico del derecho, una mosquita, y están las puertas abiertas a quien quiera seguir, bueno, proyectos de investigación, de extensión, bueno, ayudantías en la facultad, etc. Escritura de ensayos, doctrina, monografías, etc. Pero esta clase es una introducción a lo que seguramente ustedes ya muchos saben, ¿no? No es que ustedes no saben estos temas, pero si no es más que nada es una puesta en común a la lectura académica. Sé que acá en el curso hay profesionales de otras ciencias, creo que hay otros docentes, a ver si me recuerdan quién era docente o que está dentro de otras ciencias. Acá sí, María. ¿Qué materia da María? Yo soy profesora de educación física, especialista en educación sexual integral. Mm, Y hice un posgrado en educación sexual integral y una diplomatura. Y bueno, y ahora esto. Está bien, bueno. ¿Alguien más no? Bueno, entonces, como dijimos al principio, no, seguramente no es casi un choque cuando las primeras lecturas de la biografía de las materias son extremadamente largas. Tengo entendido que esta materia, al ser taller, no hay una carga de lectura tan fuerte. Sí habrá algo más en la parte de argumentación, en la otra parte de la materia. Este, entonces, van a leer en el campo que ya está activada la pestaña. El objetivo es esto, ¿no? De analizar, entender, aprovechar nuestro preciado tiempo que tenemos, nuestro poco tiempo que tenemos, para leer este tipo de textos. Nos encontramos con varias cuestiones. Primero, a veces la extensión. O a veces hay textos muy cortos, pero también son muy ricos en cuanto a palabras. Otra cuestión que puede pasar es la estructura del texto. Si uno analiza los textos académicos, no solamente del derecho, sino de muchas ciencias, tienen un formato. Tienen un formato. Que si bien no está determinado por una ley, sino es una cuestión histórica, cultural, de costumbre. ¿Se acuerdan que han visto la fuente del derecho, la costumbre? Claro, acá Geraldine habla, sí, está bien. Esa sería la estructura básica, ¿no? Introducción, desarrollo, conclusión.
es lo mínimo de lo mínimo. Y otra cuestión que hay dentro de los textos académicos es la terminología. La terminología, ¿no? Esas palabras técnicas, que al fin y al cabo, en esta ciencia del derecho, la cuestión dogmática hay que estudiarla. Las palabras, los institutos jurídicos, hay que entenderlos, su naturaleza jurídica. Primero el concepto, eso es fundamental. El concepto, para adentrarse en un instituto jurídico hay que saber bien el concepto. Es lo primero. Por ejemplo, no sé, a ver, el delito. Bueno, leer bien o toda la biografía respecto a ver qué es el delito en sí mismo. Luego de eso, la naturaleza jurídica, ¿no? La causa, ¿no? O los elementos en que se apoya en el andamiaje de argumentación jurídica, ¿no? Y ahí podemos tener muchas teorías. Bueno, eso también es muy importante leerlo porque nos adentra a la esencia de ese instituto jurídico. Después de eso, ahí sí vienen los elementos, las partes, cómo está determinado en la ley, la historia también puede pasar, cómo han cambiado a lo largo de los años ciertos institutos jurídicos. Y eso en el derecho lo vemos en muchas materias. Hay doctrina muy especializada en algunos puntos muy particulares, novedosos, otros textos que son una actualización de un punto que ya se ha venido hablando hace mucho tiempo. Pues tenemos manuales. Los manuales son a los fines de el primer paso, ¿no? Para estudiar un tema. Un manual está organizado de una manera muy pedagógica. Por eso es manual. A diferencia, si uno quiere profundizar aún más, debería ir a un tratado. Vieron que los tratados son muchos tomos a veces. Y si uno quiere especializar aún más, puede ir a un artículo de doctrina, donde ese mismo tema se desarrolla en profundidad. Entonces ahí vemos, ¿no? Cómo ir esto de lo general a lo particular. Yo les he dado un consejo que para estudiar Derecho, ver esta estructura, casi como de cuadro Profe, hay sinóptico. un compañero que está esperando. Disculpe. A ver, ¿quién? Sí, acá, perdón, bueno, Pablo, bienvenido. Les decía, imaginarse, ¿no? Como si fuese un árbol. Primero está el tronco, que es lo central, y luego vienen las ramificaciones. Entonces, lo primero que hay que entender bien firme es el esqueleto principal. Cuando tenemos ese marco general del tema del derecho, nos facilita los puntos particulares. Porque es muy normal, como dijimos, estos días así grises y tristes y cansados, con todos los problemas, sueño, hambre, acidez, no sé, todo, siempre todo. Cuando uno va a estudiar tiene todos los problemas juntos. Y justo se corta internet. eh, Aprovechar ese tiempo y para evitar sentirse perdido en el tema, bueno, lo primero es tener la estructura básica, la base, los cimientos. Y eso es lo que da seguridad. Eso después será profundizar en las ramificaciones. Pero ya sabemos que esos puntos particulares tienen un antecedente. No es que nació de la nada, sino que tiene una causa anterior. Y ahí vemos la organización del derecho. Está todo conectado. Claro, sí. Ustedes pueden ir a lo particular al principio o al revés, ir de lo general y luego a lo particular. Mi consejo, hagan como quieran, ¿no? Era, por ejemplo, ¿no? Se decía, ¿cómo hay que leer una sentencia? ¿Leerlo del principio y al final o directamente leer el resultado y luego el principio? Como ustedes quieran. No es, pero a la hora de razonar y entender y relacionar, ¿sí? Conviene tener bien claro la estructura de la cuestión. Por ejemplo,
cuando vean obligaciones en derecho civil, y son un montón, pero lo primero que hay que tener bien claro es la idea de obligaciones, la esencia, luego la terminología jurídica, y ahí sí, van a ver todas las obligaciones que hay, determinadas por la ley, y ahí, y dentro de cada obligación hay otras características, y así, así, así. Entonces, estas mismas estructuras se pueden visualizar en un texto académico. ¿Sí? En un texto académico. Por eso, cuando ya el texto tiene cierta extensión, tiene índice. No es que el índice está hecho para quedar más bonito o para intentar que el texto sea un poquito más largo, agregamos una carilla más. No, 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 no es eso. Tiene un sentido de estructura. ¿Mm? Entonces, y tomen nota de esta clase porque seguramente, posiblemente, en la segunda parte de la materia tengan que hacer algún ensayo. Cortito. Nada extenso, pero podría tomarse algunos de estos elementos que estamos charlando. Entonces, Perdón, por eso, profe. como siempre dijimos, la importancia de la organización en los textos. Si quieren, quiere hablar. Yo. ¿Qué sería un ensayo? ¿Qué estructura tiene un ensayo? Sí, un ensayo es un trabajo de argumentación. ¿Mm? Buena pregunta, porque hay muchos tipos de escritos. La monografía puede ser tomada como un trabajo de investigación donde uno explica tal tema. No sé, pensemos cualquier tema, a ver qué temas son virales, a ver, quiero que alguien diga lo que pasó de Argentina a Brasil porque se puede ver desde el punto de vista jurídico. No, ciertamente, yo quiero ver ese papel de migraciones, no sé qué pasó, si era falso o no. Todavía no ha aparecido. Entonces, Determinar la autenticidad. claro, bueno, una monografía es un trabajo de investigación con tintes de explicación, ¿sí? A diferencia ya del ensayo, que una monografía se podría transformar en un ensayo donde ahí tiene tintes de argumentación, porque dentro de un ensayo podría haber secuencias de relato de un hecho, de ejemplos, ejemplificaciones y ahora sí, argumentos. Porque en el ensayo se toma un tema y en base a ese tema, que es un tema controvertido, hay que manifestar una opinión, a favor o en contra. ¿Sí? Luego se hará toda esa explicación de argumentos. Una fundamentación. Esa postura o no. ¿Sí? Eso tendría ya un sentido de ensayo, ¿no? No solamente decir, estoy a favor de ese tema porque, no sé, me gusta, o está de moda, porque es fácil estar en la ola, ¿no? Actual, es fácil. Lo difícil es estar del otro lado siendo postura minoritaria. ¿Mm? Y en este mundo de ciencias sociales, de cientificismo y todo eso, bueno, las ideas confluyen, chocan, algunas salen a la luz, otras no, y una forma de lograr este debate de la sana crítica, etc., son a través de artículos doctrinarios, ensayos, trabajos de investigación. ¿Sí? Pero el ensayo tiene que ver con eso, ¿no? Hay un punto controvertido, uno toma postura, y a partir de eso hace la argumentación, para luego terminar con la conclusión, ¿no? De por qué hay que justificar esta postura, ¿es así o es contrario, ¿no? Pero a veces sin creer ese ensayo puede tener tintes de explicación, porque una misma argumentación puede ser, bueno, alguien que no sabe del tema aprende del tema, la ¿Toma postura. forma de texto explicativo?
Claro, puede haber secuencias explicativas, pero en conexión con argumentos. Claro, siempre manteniendo la forma argumentativa. Claro, claro, porque a veces una explicación, porque una explicación siempre es objetiva. Por ejemplo, no sé, definimos qué es el contrato. ¿Ya? Y no es que hay gente que niega el contrato, ¿no? Estamos explicando, el contrato es esto. Después habrá teorías que definen su extensión, cuándo sí, cuándo no, la naturaleza jurídica. Hay una cuestión que preguntábamos hace un tiempo, en cuestiones laborales, si los que trabajan en bicicleta, estos muchachos de pedido ya, ¿m? Vemos la situación, pedido ya. ¿Es un contrato laboral o es un servicio autónomo? ¿No? Claro, porque les exigen el monotributo. ¿Sí? Son como Y ahí prestadores de eso servicio, claro. podría ser un tema de ensayo, ¿no? Es una cuestión controvertida donde hay posturas y, bueno, habrá que explicar primero qué hacen. Quien no sabe qué hacen, bueno, una explicación formal, determinar las empresas, las actividades, y ahí vemos que esa secuencia explicativa no toma postura, sino que casi presenta el tema. Y luego habrá que argumentar si es un trabajo formal o es un servicio particular, etcétera, etcétera, u otra forma. ¿Mm? Bueno, muy bien, entonces estamos hablando de los textos doctrinarios. Y lo que vamos a ver son las partes en general que tienen estos textos, pero como primera actividad que van a ver en campus, van a hacer una pequeña investigación de buscar en internet eh, fuentes bibliográficas del derecho, ¿no? Estamos ubicados dentro del derecho, eh, revistas del derecho. Y esto es muy importante porque ahora en internet hay muchas páginas de derecho, ¿no? Y hasta algunas no sabemos si son verídicas o no, pueden transformarse en fake news. Frente a eso, si uno tiene que hacer una investigación y fundamentar su escrito, se deben tomar páginas confiables, ¿no? Revistas que tengan veracidad. Entonces, pregunto, ¿qué revistas jurídicas conocen? Si no, las decimos, ¿no? Bueno, las más importantes, las más importantes son La Ley, La Ley. Estas servicios son pagos, ¿no? Todas las revistas jurídicas son pagas. Es la gran discusión en el derecho, bueno, pero Quiere decir, profe, que no podemos acceder entonces. no es que no se puede, sino que uno puede encontrar artículos de estas revistas que fueron subidos a internet. Uno pone artículos y a veces puede ser que encuentre. Entonces, La Ley, una revista jurídica argentina de prestigio. ¿Sí? Otra es elderecho.com. Esa pertenece a la Universidad Católica. Es interesante que el derecho, o sea, no es que son todos textos católicos, ¿no? Sino que son textos científicos del derecho. No tiene nada que ver, no para que sepan cuál es el origen. Otra que recuerde es Hammurabi, con doble M, o sea, Hammu, Hammurabi. Otra puede ser RPAR. RPAR. También las revistas de las universidades. La UBA, La Plata, Córdoba, bueno, Rosario, nuestra gloriosa UMPAS. Hay muchas revistas jurídicas, Bordes creo que eran. ¿Sí? Entonces, están avaladas por la misma universidad. También las universidades privadas, Universidad, bueno, no sé, San Andrés, Universidad de Palermo. ¿Sí? Tienen un control, un sello de una institución reconocida.
Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que entrar a buscar un tema que les guste y, bueno, pero que sea de una revista jurídica. Por lo menos nombrar el título, la fuente y más brevemente de qué habla el tema. Que sea con sus palabras, no que sea copiar y pegar en la introducción. Brevemente. Otra que es muy interesante es Sistema Argentino de Información Judicial. SAIJ, SAIJ. Esa es bastante moderna. Ahí van a encontrar, bueno, doctrinas, jurisprudencia. Y esa es pública. Esa es del Estado, esa es pública. Hay cosas muy interesantes, ¿no? Profesor, ¿puede repetir la última, la que dijo que es Sí, pública, por favor? SAIJ, sí, Servicio Argentino de Información Judicial. Ahora lo pongo acá en el chat. SAIJ. Sí. saij.gov.ar. Profe, ¿jurisprudencia argentina también es privada? Sí, 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 sí. Es otra revista. A eso lo vimos en civil, el profe nos nombró 3, jurisprudencia argentina, la ley y el derecho. Sí, son las históricas. Si uno ve son los libros, eso que se ven en las bibliotecas, en las grandes bibliotecas. ¿Vieron los tomos? Muy bonitos. Son tomos de jurisprudencia. Sí, sí, nos dijo que son tomos y tomos y tomos. Son sentencias. Claro, Todo eso sí, ahora sí. está digitalizado, ¿no? La búsqueda es mucho más rápida. Antes había que ir a la biblioteca a buscar esos tomos. ¿Sí? Este, otra es eldial.com. El dial dijo, profe. Sí, eldial. Eldial.com. Esas son como las generales, ¿sí? Busquen revistas jurídicas argentinas. Uno pone en el buscador y mucha atención. De repente están leyendo algo de España, de México, de Chile. No es que está mal, pero por ahora se pide que sea nacional, para no entrar en confusión. Entonces, o si quieren, también hay revistas especializadas por tema. Derecho penal, derecho civil, derechos humanos, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho ambiental, derecho informático, ¿sí? Son revistas especializadas. Lo importante es ver la fuente que tenga veracidad. La de Y la UNPAS además, sirve, ¿no? ¿cómo? La revista de la UNPAS, Sí, Bordes, cómo ¿sirve? no. Esa es la primera. Ah, perfecto. Esa es la primera. ¿Sí? Todas las revistas vean si es la autenticidad. Por otra parte, puede ser que encuentren portales de noticias jurídicas. Y puede ser que tengan alguna sección de artículos académicos. Pero los portales de noticias, eso, informan cuestiones de actualidad. O remiten alguna sentencia, algún caso actual, emblemático. A veces alguna carta, documento de la farándula. Me gusta ver qué pasó, no sé, caso Maradona, sucesión, la firma. Bueno, muy bien. Entonces ahí tienen que buscar un artículo y sigan las instrucciones del campus y harán el ejercicio. Ahora, esto nos lleva a brevemente tomar noción de los textos académicos. Principalmente ese es un texto doctrinario que en principio en el campus hay cierta información que es muy específica de otras ciencias sociales, no exactamente de las ciencias jurídicas.
Porque cuando uno busca en un artículo, no sé, en la ley, el derecho, o Hammurabi, lo que sea, un texto doctrinario tiene ya su estructura jurídica y tal vez no se asemeja a lo que está en el campus, ¿sí? Pero sigue siendo un texto doctrinario hecho por algún jurista. Para ser jurista no es que hay que hacer algún curso especializado, no es que hay un título del Estado que te habilite a ser jurista, sino que es por la misma experiencia, lectura, reconocimiento, historia, etc. Tal vez se podrá hacer algún curso de especialización de escritura o de investigación, ¿sí? Pero uno tranquilamente puede convertirse en jurista con muchísima dedicación y seriedad, ¿sí? Y a mucha honra y a mucha dignidad. Porque ahí lo que importa es esto, ¿no? El desarrollo de las ideas, de los argumentos, ¿sí? La forma de llevar a cabo todo eso. Entonces, acá en el campus vamos a ver cierta estructura de una revista científica que se puede llegar a aplicar en textos jurídicos, no necesariamente se aplican todos puntos, pero como dijo la compañera, hay una estructura básica que es de introducción, desarrollo y conclusión. Eso es lo básico básico. Ahora, en el campus vamos a encontrar más partes que son el resumen, la introducción, estado de área, marco teórico, metodológico y el corpus. Luego análisis, conclusión y bibliografía, ¿no? Es un montón más. Pero en general mantiene esa estructura, ¿no? Entonces vemos que en una introducción, obviamente como la palabra lo dice, se establecen los objetivos de lo que se va a hablar. Objetivos generales específicos. Bueno, una breve descripción en pocas líneas del texto, ¿no? Es muy importante leerlo, ¿no? Como también se recomienda leer, si es un manual o un texto más largo, leer el prólogo, ¿sí? Leer el prólogo. Porque ahí vemos la intención del autor, vemos su subjetividad, cómo fue el trabajo, el esfuerzo que hizo, quiénes participaron, etcétera, etcétera. Luego, en la segunda parte, tenemos el estado de área, el estado de la cuestión. En ciencias sociales siempre hay temas controvertidos, y en el derecho hay temas que son pacíficos, o que gozan en la actualidad de cierta paz, y hay temas controvertidos. Controvertidos que hay diferencias de opiniones, o se dice las aguas están divididas, ¿no? Entonces, en ese estado de área, en ese otro párrafo, se podría explicar esa situación de actualidad, ¿no? Porque no es lo mismo leer un tema ahora, 2021, ¿no? Afectados totalmente por la pandemia y la virtualidad o lo que sea, que hace 5 años, ¿no? A ver, ¿qué podemos pensar? Cuestiones informáticas. Este último tiempo hay demasiadas estafas informáticas, robo de datos, cuentas bancarias, etc. Y hace 5 años, a veces el mismo tema se estaba desarrollando, ¿no? Con esta variante del virus, ¿no? A nivel mundial. Entonces, en estado de área uno podría hacer mención a cómo está la situación con otros autores que han dicho, ¿no? Ver las posturas, ¿sí? Luego, en la tercera parte, se habla de este marco teórico metodológico que acá tiene que ver con las estructuras de cómo se recabó esa información, las teorías que dan base a ese análisis, etc. Eso específicamente en los textos doctrinarios de derecho que son dogmáticos no es tan exacto, ¿no? Salvo que sea un trabajo de investigación de campo, de análisis de datos de la población, por ejemplo, en sociología, ¿no sé? Ese tipo de cuestiones. Acá son temas documentales, dogmáticos, de argumentos, eh, y en esta etapa se podría ver esa cuestión, ¿no? ¿Qué teorías se aplican? Brevemente. En la sección que sigue, el apartado que sigue es el corpus, que es el mismo desarrollo del tema,
que obviamente es sustentado no en palabras de uno, sino sustentado en bibliografía. Bibliografía veraz, ¿no? Que goza de verdad. En esa sección desarrollamos el tema o el punto específico en todas sus partes, ¿sí? Sustentado obviamente en todo lo anterior, ¿no? Introducción, estado de área, marco metodológico brevemente, si lo queremos poner. Y hacemos la justificación, o el mismo autor hace la justificación de por qué este punto es así, o cómo está basado, y hasta puede nombrar muchos autores de esa misma cuestión. ¿Mm? Para luego llegar, obviamente, a lo que sigue es el análisis, donde ahí uno suma alguna información nueva, o uno va dando su opinión. Obviamente esa opinión es una opinión formal, sustentada en relaciones lógicas. Porque puede pasar que uno cuando hace la investigación o el mismo texto sea casi una compilación de argumentos de otros autores. ¿Me siguen? Y bueno, es casi hacer una especie de historial del tema y no sumó ninguna información. Entonces, eso quedará en el tacto, ¿no?, del autor si, bueno, añade, tal vez puede, ni siquiera una nueva información, hasta puede añadir una nueva interpretación de la cuestión. ¿Sí? Uno de los puntos más difíciles de todo esto es determinar el punto a desarrollar, porque dentro de una misma cuestión, pensemos, no sé, digan cualquiera, si no digo yo, contratos, ¿no? Es una cuestión enorme, porque uno cuando empieza a hablar de contratos, a ver qué tipo de contrato, y hay muchísimos contratos, desde fideicomiso hasta contrato de locación, contrato de compraventa automotor, inmuebles, y dentro de esos puntos habrá millones de otros puntos. Entonces, ese trabajo de investigación o doctrinario debe seguir un hilo conductor. ¿Me siguen? ¿No? Es toda una secuencia unida, unificada. Entonces, en ese análisis es, bueno, cuando el autor hace una interpretación o suma un nuevo dato que justifica su postura, ¿no? Obviamente va a tener relación con el estado de área, que establece, bueno, a ver, los autores piensan esto, este trabajo va a tratar sobre este tema, etcétera, etcétera. Para luego llegar a la conclusión, ese momento donde uno justifica su postura. Que ahí vemos la diferencia en un trabajo de monografía. La monografía casi puede ser como una explicación. No es que está mal la monografía, sino que es un excelente trabajo de aprendizaje de información. Pero en un trabajo científico, donde esto no se promueve el avance de la ciencia, más allá de lo que diga esté en la verdad o esté en el error, ¿no? Vale esa intención de promover el avance de la ciencia. En la conclusión se podrá ver el resultado de todo lo visto anteriormente. ¿Me siguen? Y por último, obviamente, la estructura central, que es muy importante, la bibliografía. ¿Sí? La bibliografía. Prohibido poner Wikipedia, ¿no? Uno hace semejante trabajo de investigación y en el final, el último pase a la red, no. ¿Sí? Uno puede leer, la verdad que Wikipedia es increíble, la información que es excelente, ¿no? Más que es una cuestión de trabajo colaborativo. Es bueno leer de Wikipedia las fuentes, a ver de dónde han colocado información, y uno puede remitirse a esas fuentes. Entonces, brevemente acá vemos la estructura de un artículo científico. ¿Sí? Científico en ciencias sociales, que era, ¿no? Teníamos, en resumen,
La introducción, estado de área, marco teórico, corpus, análisis, conclusiones y bibliografía. También se estila en ese resumen, que no tiene muchos renglones, 10, 15 renglones, que se pongan palabras clave, como hashtag, si no quiere sonar moderno, ¿no? Palabras clave queda un poco más formal. ¿Sí? Es muy usual eso, verlo en las búsquedas online, ¿no? Son las voces. Y a veces hay algunos artículos que ese mismo resumen está escrito en un segundo párrafo en inglés, el conocido abstract. ¿Sí? El conocido abstract. Sí, tiene un origen casi cultural, formal, ¿no? La cuestión de promover el desarrollo de la información. Lo importante es esto, analizar las estructuras de los textos. Para que gocen de este piso mínimo de formalidad, más allá del contenido. Porque el contenido, el autor tiene libertad para escribir. Una libertad basada en otros autores. Bueno, estamos hablando de este piso mínimo de informalidad, ¿no? De los escritos doctrinarios, científicos, que hacen a la veracidad de la estructura formal y mínimamente del contenido. Pero esto no asegura exactamente la verdad objetiva, ¿no? Porque puede ser que hasta el mismo contenido sea un camino hacia el error. Pero esto es así el avance de la ciencia. Avances y retrocesos, ¿no? Es un camino para llegar a esa búsqueda de justicia, bien, verdad, etcétera, etcétera. Por eso también hay que ver la intención del autor. A ver, ¿por qué escribe? ¿Para qué quiere lograr? ¿Qué sentimiento hay atrás de esa supuesta objetividad? Porque a veces puede ser que no sea en esencia lograr ese avance de la ciencia. Puede ser, no lo quiero decir, pero sumar un poco de presencia, es cuando ahí uno, el intérprete o quien lee, hace un análisis crítico. Cuando decimos crítico no es en el sentido de criticar algo negativo, ¿no? Una vez crítico es entender cada idea, aceptarla o no, intentar darle otra interpretación, hacer una refutación. Como decía un amigo, será lo que será, pero vamos a escucharlo. ¿Eh? ¿Sí? Entonces, ese análisis crítico, o que uno podría hacer una respuesta, está basada en otros argumentos. Hay, esto creo que se estudia en inclusión en el derecho, hay escuelas de interpretación, hay teorías de interpretación. Una interpretación literal, objetiva, de contexto, histórica. ¿Sí? Entonces, estos artículos, por eso estas estructuras son para esto, ¿no? Para establecer un mínimo de veracidad. Que tenga un sentido formal y no sea totalmente informal o vulgar. ¿Me siguen? Y todo esto nos lleva a este punto que es muy importante, la que es la bibliografía. Muy importante. Porque acá estamos ya en la universidad, como dijimos, que cada escrito que presentamos, cada examen, cada actividad, es un documento. Es un documento. Que tiene peso, más allá de que ustedes están buscando aprobar la materia, ¿no? Esto es para todas las materias, ¿no? Ese examen que ustedes hacen, ese trabajo de investigación, tiene que ser, en este sentido, un trabajo académico, un trabajo formal, serio, por eso implica una responsabilidad. Principalmente de tiempo a veces.
¿sí? Más allá de las típicas peleas en el grupo, siempre cuando hay grupos, salvo que esté muy, ¿no? Que todo fluya de manera natural, pero siempre en el grupo hay muchas circunstancias, ¿no? Una gran pelea de egos, ¿m? De egos. Estamos hablando de esto, de las fuentes, ¿no? Todo lo que uno hace es con responsabilidad, ¿no? Y donde uno aplica lo que estudió, lo que lee, y lo debe trasladar a un escrito, ya no casi como, como monografía de investigación, sino ya pensando en sostener una postura o no, ¿no? Un trabajo, un ensayo. Y eso también se trasluce en el final de una tesis, por eso son trabajos que llevan tiempo, realmente tiempo, ¿no? La primera etapa es investigación, leer el tema, conocido como empaparse de la cuestión. ¿Mm? Y en ese sentido, es muy importante que ese trabajo esté fundamentado, porque si no cada uno podría decir cualquier cosa, ¿no? ¿Me siguen? O sea, en esencia, a ver, otra vez, el contrato es una construcción del ser humano histórica, de miles de años. O sea, no se discute que no hay contrato, sino que realmente hay contrato, y este evoluciona. Pero no está discutido que no hay contrato, ¿me siguen? O sea, la idea perdura en el tiempo, en los países, en todas las regiones. Y esas ideas se trasladan, o sea, de manera histórica a través de los autores, que han sido reconocidos, etc. Por eso vemos, cuando vemos argumentación, una de las estrategias argumentativas son las citas de autoridad, ¿no? Para hacer valer nuestra postura. Por ejemplo, ¿no? Si uno quiere, en esto, ¿no? De convencer, ¿no? Uno podría decir en tal tema, como dijo Aristóteles. Y ya el hecho de que lo dice Aristóteles, ¿no? Tiene autoridad. O lo dijo Platón, o Sócrates, o no sé, o un autor en el derecho, Espota, no sé, Jambías, los históricos, no sé, Zaffaroni, Trigo Represas, hay muchísimos. Entonces, la bibliografía es muy importante porque les da ese sustento, esa base, esa seriedad a su escrito o el escrito del autor. Entonces, es una unión entre las fuentes y también la misma opinión del autor, que esa opinión está basada en esas fuentes. ¿Sí? Entonces, como dijimos, ¿no? Punto uno, no poner Wikipedia como primera fuente. ¿Sí? ¿Vieron lo que pasó hace unos meses con una persona del gobierno que aparentemente en un trabajo de investigación no sé cómo habrán hecho para encontrar después de tantos años, habrán buscado, ¿no? En la última página las fuentes y las hicieron virales? Un trabajo de una universidad privada, ¿no? Que estaba basado en Wikipedia. Bueno, se armó un lío a nivel mediático. No sé en qué habrá quedado. ¿Sí? Bueno, ahí vemos que los medios de comunicación que solamente quieren eso, lograr ese impacto, ¿no? Eh, una intención negativa. Pero más allá de esto, no sabemos, ustedes en esos trabajos que están haciendo, no sabemos dónde puede llegar a terminar. Imagínense dentro de ustedes unos años, ¿no? Están en un puesto muy alto en el gobierno. Puede pasar. No cerremos las posibilidades. Y en un trabajo de investigación de taller de escritura y argumentación de la Comisión C2, les encontraron una fuente que no era fiable. Entonces, las fuentes, es muy importante esto, ¿no? Tener conocimiento de fuentes fiables. Por eso el primer punto, tomar revistas jurídicas
que tengan prestigio, o por lo menos una historia. Más allá de que estemos en contra o a favor, ¿no? Eso es indistinto. Porque habrá otras revistas jurídicas que tendrán un sentido político hacia tal dirección o viceversa. ¿Me siguen? Acá la esencia es esto, ¿no? Son los argumentos. Eso es lo que importa. Y si los argumentos tienen una base material probatoria, mucho mejor. Entonces, respecto a las fuentes, es muy importante tener conocimiento de ellos, y ahora la cuestión, ¿no?, que se ve en el campus. ¿Cómo citarlas? ¿Cómo hacer esas referencias bibliográficas? Seguramente muchos lo saben, ¿no? Acá hay muchos profesionales, pero el que no sabe y es nuevo, bueno, hay que tomar conciencia que es muy importante. Muy importante. Por favor, normas APA, sí, hay varias. Esta es una de las más conocidas. Claro, acá, bueno, Wikipedia sí, léanlo, o sea, no es que prohíbo Wikipedia. La información sirve, ¿sí? Pero en esencia no puede ser la base de un trabajo doctrinario de ustedes, ¿sí? Porque carece de prestigio a eso, hay que demostrar un poco más de esfuerzo. Bueno, entonces, acá brevemente en esta clase se dan algunas sugerencias de cómo citar, de cómo darle esa seguridad al escrito. Y es importante también cuando ustedes leen los textos de algún autor, vean a ver de dónde buscó. Es importante. Si buscó textos de este país, de otros países, otros idiomas, porque tal vez a veces los traducen. Como dije al principio, si tienen interés por otro idioma, es muy buen momento para tomar conocimiento mínimo de inglés. Sí, es la lengua ahora universal. Otro idioma, bueno, bienvenido sea, inglés, alemán, francés, portugués, lo que sea. ¿Sí? Por eso hay algunos autores que es normal que citen textos de otros idiomas. ¿Sí? Bueno, entonces, en el campus brevemente hay algunas sugerencias. Quien quiera profundizar, bueno, acá la compañera Natalia nombraba las normas APA. Ustedes ponen en el buscador normas APA y van a aparecer un montón de situaciones. ¿Sí? Acá es una breve introducción. Como cada clase, siempre es una breve introducción a otros temas. Lo mínimo, ¿no?, que se pide, ¿no? Queremos citar a un autor, o sea, a un libro. Vemos un libro, ¿no?, y cómo citar, ¿no? Esos datos que fundamentan la idea que queremos utilizar. Porque acá, ¿qué pasa? No es que se prohíbe utilizar lo que dijo otro autor. Sí, se permite, pero hasta un límite. Porque tranquilamente, como nadie nos ve, estamos atrás de la computadora y no pasa nada, empezamos a usar toda la información del libro, de manera literal. Y eso es entrar en un problema bastante grave, en un delito, ¿no? Lo conocen, el plagio, ¿no? El delito de plagio. Y bueno, nosotros estamos dentro de la universidad, esto tanto para docentes y estudiantes, ¿sí? Y tenemos responsabilidad, no podemos caer en ese error. ¿Sí? Muchísima atención. Es más, la universidad tiene cierta normativa respecto de esto. ¿Sí? No se confíen acá. No se confíen, porque es una causal grave. ¿Sí? Mucha atención a no entusiasmarse, a empezar a copiar y pegar párrafos enteros. ¿Sí? No pasa nada. No. Tienen que estar citados cada uno, etcétera, etcétera. Bueno, entonces tenemos el autor, el libro, y bueno, ¿cómo lo citamos? La forma básica es poner el apellido del autor, el nombre, si quieren ahí, el año, muy importante el año, porque no se ubica, bueno, la fecha, no es mismo leer ahora de 2021 que del año 70. Hay libros, hay tratados que son de esa época, puede ser. El título del libro y la editorial, ¿sí? Para cerrar. Otra opción es poner, es todo eso, ese orden, y poner el año al final.
es indistinto. Por eso cuando uno lee los libros o los textos, las normas bibliográficas pueden ser que varíen, ¿sí? Son similares, pero en general se pone el apellido y nombre, luego el nombre, el libro, el título, el año editorial. Si quieren se puede sumar otros datos más como la página. ¿Sí? La página. Pero no solamente se pueden citar libros, sino artículos, noticias. Las noticias pueden ser, ¿cómo que no? O sea, de un diario reconocido. No vamos a citar, según lo que vimos en Facebook, o en esos diarios rarísimos que propone Hotmail. Bueno, noticias raras. ¿No? Se pueden citar diarios. Acá, por ejemplo, habla de, bueno, el apellido, el nombre, el año, el título del artículo, nombre del diario y la fecha. Brevemente. Lo mismo con revistas. Ejemplo, cuando ustedes tengan que buscar en la ley, el derecho, el reparo, o donde ustedes quieran conveniente, para que no vean que los docentes son autoritarios. Porque ahora estamos en la era que todo el mundo es autoritario, ¿no? Entonces, para no caer en esa falacia, ustedes tienen libertad de elegir la revista jurídica que les guste, y ahí ponen, según estas estructuras, bueno, apellido y nombre, año, título de revista, volumen si es que tienen, los datos identificatorios, fecha. Bueno, si es una revista online, se puede copiar directamente todo el link abajo, para tener el acceso directo. Si van a copiar algún link, conviene comprobarlo que efectivamente funcione. ¿Mm? ¿Mm? Porque a veces el que lee, dice, a ver, quiere profundizar el tema y accede a la información directa. Todo esto nos lleva a que en el campus hay un pequeño artículo doctrinario de Vertis que habla sobre la actuación de los abogados a nivel social. Bueno, tiene una postura interesante. No es para que tomen postura, sino para que tomar conciencia de esta estructura de los textos. ¿Sí? Tiene un sentido no evidentemente dogmático, ¿no? No es que habla de, no sé, el fideicomiso inmobiliario que se ve en derechos reales, o el usufructo, no sé qué. Una cuestión de los abogados en su accionar diario, si se promueve un cambio en la justicia, ¿no? Ustedes de ahí tienen que tomar, bueno, algunas partes o secciones en la forma de citar. Entonces, vimos recién la biografía del texto en sí mismo, hasta la página, el número de artículo. Ahora, pero también puede pasar que ahí estamos trabajando en un tema, investigando un tema, y bueno, hay un párrafo que nos gusta y justifica lo que queremos decir. Entonces, la pregunta es, ¿podemos copiar esa idea a nuestro texto? Sí, la respuesta es sí. Sí. Entonces, pero hay que determinar la extensión. Si esa idea tiene, por lo general, más de 3 renglones, si tiene menos de 3 renglones, se puede colocar entre comillas en nuestro texto. ¿Sí? 3 renglones, 4 si quieren, pero 3 estaría más que bien. Y luego poner el nombre del autor y el año. Porque si queremos profundizar, seguramente habremos puesto más datos de ese autor en la bibliografía. Nombre de la revista, libro, etc. Pero hasta 3 renglones se puede copiar de manera literal. Siempre no se olviden, por favor, de justificar de dónde viene la idea. Muy importante. Pero puede pasar que la idea esté tan bien escrita que tenga más renglones. Hay ideas que están, o sea, son perfectas. Entonces, ahí sí, lo podemos citar, pero en un párrafo separado. En un párrafo separado, con otro tipo de letra, obviamente al final
hay que poner el nombre del autor, el año, pero acuérdense, párrafos separados. Otra pregunta, ¿hay un límite para esto? No, no hay límites. El único límite es también lo que queremos transmitir. Si tenemos más citas que ideas propias, bueno, a ver qué estamos haciendo, ¿no? Si uno quiere transmitir una idea propia, bueno, esa sería solamente la justificación, pero hacer un equilibrio. El texto debe estar equilibrado. Por eso es cuando Claro, vieron si el no es un vocabulario. copy-paste, ¿no? Claro, estamos ahí en el límite, en el abismo. Por eso se puede ver esto casi como un arte. Entrar en este mundo de la escritura, la investigación, lleva mucho tiempo. Años de lectura y paciencia, y desarrollo, etc. En principio no hay límites. Mismo es el sentido común. Siempre debe estar justificado cada idea. ¿De dónde viene? Como consejo, están diciendo un tema y de repente encontraron una información, guárdenla. Tengan una especie de biblioteca propia, repositorio, agarren el blog de notas, no sé, el cuaderno de Rivadavia, lo que sea, una hoja, tengan ahí, porque después pasó un ratito y buscan la idea y no está, no la perdieron. Ya queda guardada, entonces en algún momento la van a usar. ¿Sí? Yo en mi experiencia hago eso, encuentro una idea y la guardo, o un tema, y ¿sí? Se llaman las digitecas, las bibliotecas digitales. Bueno, entonces eso, se puede transcribir un párrafo de más de 3 renglones en una sección aparte, entre comillas, bueno, digo, sin comillas, hasta con otro tipo de letra. O también la otra opción es se puede transcribir la idea, pero no de manera literal, sino como glosa, o Parafrasear. parafrasear la idea. Es usualmente que se dice, como dijo tal autor, y uno la puede decir con sus palabras, obviamente sin alterar ese espíritu. ¿Sí? Entonces, eso también es posible. La glosa o esta situación de parafrasear, o el paráfrasis. Y ahí van a ver que hay ejemplos. Como ven, todas estas cosas que vimos en esta clase no generan dificultad, sino que son las estructuras que dan seguridad, eso es lo principal, seguridad, seriedad y compromiso a un escrito formal. Más allá del contenido, que puede ser que esté en el error o que esté en la verdad. ¿Sí? Estas son las estructuras mínimas que aseguran cierto piso mínimo de cientificidad. Bueno, muy bien, entonces, lean el artículo de Vertis, no van a tener ninguna dificultad. Y en base a eso hagan las actividades del campus, tienen que, bueno, encontrar alguna cita literal, alguna glosa, ver la bibliografía, como para empezar a masticar estas ideas, para quien todavía está empezando. ¿Sí? Es una práctica interesante porque lo van a ver a lo largo de la carrera hasta que se reciban, todo el tiempo. ¿Sí? Es más, hasta puede ser una ayudita para los exámenes, porque un examen no es que uno hace un ensayo, pero un examen escrito, ¿no? Cuando uno responde, tiene que, en base a lo que dice el autor o la ley en sí misma. ¿Sí? Entonces, no es que ustedes dicen, no, yo pienso que el contrato es esto porque a mí me parece que es así. ¿Sí? No, eso al docente no le va a gustar. Entonces, tienen que estar muy fundamentada en tal autor, en tal idea. Hay algunos casos que hasta se puede fundamentar en la sentencia. Hay sentencias épicas, ¿no? Que gozan de ese prestigio, que han marcado un camino. Entonces, tienen precedentes, tienen argumentos tan sólidos que pueden utilizarse en algún caso hasta en una respuesta de examen. ¿Sí? Pero eso ya es un nivel muy alto.
Primero ir a la idea principal, ¿no? A la autora, que dice la ley, la doctrina. Y con todo esto cerramos la primera etapa de la materia. ¿Mm? Claro, acá Geraldine habla así, cuando tiene más de 40 palabras, sí. Es un límite aproximado. Luego, si tengo tiempo, podría volver a buscar. La jurisprudencia ha determinado aproximadamente cuándo es plagio y cuándo no es plagio. No solamente en la escritura, sino también en la música, en las obras de arte, ¿sí? En la fotografía, en alguna idea. Porque realmente a ver cuándo es el límite entre que se justifica la idea o se está haciendo plagio de la misma. Entonces, la jurisprudencia en algunos casos ha determinado esta cuestión. Pero por ahora no se preocupen, solamente hay que determinar en dónde están los textos. Entonces, como consejo, cuando tienen que leer el texto y ven ya primero la extensión, es lo primero, uno mira a ver cuántas páginas tiene esto. Lo primero que hay que leer es el índice. Eso es, creo que les conté el chiste. Bueno, ustedes ahora ven el nuevo Código Civil, pero el anterior Código Civil de Vélez Sarsfield tenía 4051 artículos. ¿Me siguen? 4051 artículos. Y había, yo no sé si fue leyenda o fue verdad, pero acá en La Plata se hacen muchos exámenes libres, ¿no? Entonces, un examen libre de X materia de Derecho Civil, hace varios años, algún profesor puede ser que haya preguntado, bueno, dígame alumno, era la última pregunta, ¿aprobaba o desaprobaba? ¿Qué dice el artículo 4052? ¿No? Es terrible. Claro, no existía. Entonces, terrible, ¿no? Por eso ver bien el índice de los textos, hasta de la misma ley, ver las partes, los títulos, subtítulos. Este nuevo Código Civil está muy bien organizado en ese sentido. Es más, hasta hay definiciones. Una muy buena estrategia para estudiar, bueno, hacerse un cuadro sinóptico, como quieran, con colores, sin colores, burbujas, cuadraditos, lo que sea. ¿Sí? Pero ahí ustedes ven toda la película. Y por lo menos ya saben de dónde empieza hasta dónde termina. ¿Sí? Así con los textos. Bueno, creo que estamos bien, no hay ninguna dificultad con todo esto. ¿Hay alguna duda? ¿Algo? Yo pensaba, digo, como no sé el tema de Argentina, Brasil, supónganse que vieron que ahora les dieron a ambas elecciones un periodo de hacer un descargo. Un descargo en sí mismo es, obviamente FIFA está en una situación, claro, imparcial. Está bien, imparcial. Y ofreció esta posibilidad a ambas elecciones. Este periodo, como vemos, los plazos en derecho son muy importantes, de 6 días. Y creo, no sé, se vence ahora en algunos días. Y un descargo es, bueno, obviamente es una exposición de argumentos, motivos, qué sé yo, para pedir algo. ¿Cómo se podría pensar la estrategia? Obviamente somos Argentina. ¿Alguno quiere representar a Brasil? No, No, puede ser. claramente no. No, se respeta. ¿No? Pensar qué se puede decir en ese descargo. Todos los argumentos, cada punto, todo lo que pasó, ¿no? Porque habría que hacer hasta un relato de los hechos, qué pasó desde la llegada, desde Venezuela hasta Brasil, San Pablo, el entrenamiento, el partido, lo que pasó después, ¿no? Eso en un descargo puede ir. Secuencias Claro explicativas, que sí, argumentativas. en este caso es importante, porque a ver, entraron al país, estuvieron 3 días, los dejaron ir a las prácticas y esperaron a que entraran al partido y a los casi 6 minutos cayeron de la institución sanitaria, no me acuerdo el nombre,
sin barbijo, las 3 personas que entraron sin Mm. barbijo, a decirles no, tienen que estar deportados, cuando sabían que venían de Caracas y sabían que venían 4 jugadores que venían de Reino Unido. Claro, O sea, toda esa información, ¿no? Cómo presentarla en un descargo. Un descargo es un escrito, por más que no hay límites, ¿no? Puede ser de muchas hojas. Todo lo que pasó, hacer un relato de los hechos, del derecho cronológicamente. brasilero, de Conmebol, de FIFA, ¿no? Cómo plasmar nuestro sentimiento futbolero en un escrito jurídico que nos apasiona tanto acá como el derecho, ¿no? Se podría pensar como ejercicio práctico. No lo vamos a hacer acá. Pero bueno, para que estar así pensando todas estas posibilidades, ¿no? Seguramente se pueden preguntar en la semana si es posible en algún escrito jurídico dentro ejemplo, no sé, la demanda. En la demanda, si hay que citar con fuentes bibliográficas. Sí, es posible, se puede. Cuando en el párrafo de la doctrina y jurisprudencia hay que citar y poner la fuente. O hasta el mismo escrito de los hechos, hasta a veces se puede nombrar según la teoría tal, de tal autor. Entonces, en los escritos jurídicos, ya sea demanda, contestación o cualquier otra instancia, se puede colocar fuentes bibliográficas. Y es muy importante cuando lleguen a ese momento de apelaciones, en las apelaciones, en la Cámara de Apelaciones y más aún en la Corte Suprema, utilizar jurisprudencia de la Cámara o del fuero. Porque uno sin querer puede buscar jurisprudencia, no sé, del fuero federal de Chubut y estamos, no sé, bueno, José Cepaz, La Plata. Tiene que ser una fuente relacionada, ¿no? Como consejo. Bueno, está bien, no les robo más el tiempo, ahora sí a descansar, a seguir viviendo normalmente. Hagan las actividades, saben que me pueden preguntar, lo que sea, y ya vayan pensando en la actividad obligatoria, en esa semana de estar descansados. No es muy larga, pero hay que hacerla con responsabilidad. Pueden practicar, si quieren escribir hechos, si sienten que falta un poco, escriban, escriban, y estos días si quieren me lo pueden mandar y yo vamos viendo, ¿sí? Ahora, en esta etapa, cuando comience la actividad obligatoria, no, ¿sí? Ahí ya no es de práctica, ahí es de verdad. Muy bien, ¿alguna otra consulta? Solo hechos. Actividad obligatoria, bueno, todavía no se han dado los temas, ¿sí? Pero no es Ah, bien, nada nuevo de lo que estamos viendo. dale, Em, gracias. bueno, muy bien, disfruten toda esta clase 5, la bibliografía, las fuentes, muy interesante. ¿Mm? Muy bien, ya está, ya lo pueden descansar, como siempre digo, la clase ha terminado, podemos ir en paz. ¿Mm? Nos Gracias, veremos la semana que profe. viene. Gracias, Hasta buen fin el de... martes Saludos que a viene. todos. Hasta el martes Bueno, que buen viene. descanso. Gracias. Buena Que jornada y viene, buenas profe. noches. Buena semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.